Entró desnuda a la piscina, sin imaginar que el jefe millonario la vio, y su reacción la dejó sin aliento. El autobús se detuvo con un chirrido metálico en la terminal del norte de la Ciudad de México. Isabela Morales apretó su mochila contra el pecho mientras observaba a través de la ventana empañada el horizonte de concreto y smog que se extendía infinitamente. Sus ahorros apenas alcanzaban para los primeros meses, pero había logrado lo imposible: conseguir trabajo en Delgado & Asociados, la firma de arquitectura más prestigiosa del país. «Ya llegamos, güerita», le gritó el conductor con una sonrisa amable. Isabela sonrió de vuelta. Acostumbrada al apodo cariñoso que la seguía desde Guadalajara por su piel clara y cabello castaño claro. Bajó del autobús cargando su maleta desgastada y una caja de cartón con sus pertenencias más preciadas: los planos de su tesis, algunas fotos familiares y el rosario de su abuela. El aire de la capital la golpeó con una mezcla de escape de coches, comida callejera y esa energía particular que solo tienen las ciudades que nunca duermen. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana menor, Sofía. «¿Ya llegaste? Mamá está nerviosa. Dice que te cuides de los chilangos». Isabela escribió rápidamente: «Acabo de llegar, todo bien. Los chilangos no son tan diferentes a nosotros», aunque por dentro sentía mariposas en el estómago. El taxi la llevó por calles abarrotadas hasta el fraccionamiento donde había rentado una pequeña casa. Cuando el conductor se detuvo frente al número 47 de la calle Magnolias, Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. La casa era modesta, de una planta, con paredes blancas y rejas verdes. Pero lo que la había enamorado en las fotos era la pequeña alberca en el patio trasero, un lujo que jamás pensó que podría permitirse. «Son 1,500 pesos», dijo el taxista, mirándola por el retrovisor. Isabela le pagó con billetes arrugados que había guardado cuidadosamente durante meses. Cada peso contaba. La dueña, doña Carmen, una mujer de unos 60 años, con el cabello teñido de un rubio artificial, la esperaba en la puerta con las llaves. «Mira, niña, las reglas son simples», le dijo mientras caminaban por la casa. «Nada de fiestas, nada de ruido después de las 10, y cuidas la alberca como si fuera tuya. Ah, y esa pared de allá colinda con la casa de al lado. Son gente bien, así que nada de escándalos». Isabela asintió mientras observaba cada rincón. La sala era pequeña pero acogedora, con un sofá color beige y una mesa de centro de madera. La cocina tenía lo básico: estufa, refrigerador y una barra para desayunar. El dormitorio principal tenía una cama matrimonial y un closet empotrado. Pero cuando doña Carmen abrió la puerta trasera, Isabela no pudo contener una exclamación de alegría. La alberca era más hermosa de lo que recordaba en las fotos. Pequeña, pero perfecta, rodeada de azulejos azules y con algunas plantas en macetas que le daban un toque hogareño. «¿Te gusta?», preguntó doña Carmen con una sonrisa. «Me encanta», respondió Isabela, imaginándose ya nadando después de un largo día de trabajo. «Perfecto. El único detalle es que la casa de al lado es de un señor muy exitoso, pero también muy serio. No lo he visto más que un par de veces, pero su chofer me dijo que trabaja hasta muy tarde, así que no te asustes si ves luces prendidas en las madrugadas». Isabela miró hacia la pared que separaba ambas propiedades. Era alta, de unos 3 metros, con algunos árboles que asomaban por encima. Se preguntó qué tipo de persona viviría en una casa lo suficientemente grande como para necesitar chofer. Después de que doña Carmen se fue, Isabela se quedó sola en su nueva casa. Conectó su teléfono al cargador y llamó a su madre. «Mija, ¿cómo está todo?». La voz preocupada de su madre la tranquilizó inmediatamente. «Bien, ma. La casa es perfecta. Mañana empiezo a trabajar». «Ay, Isabela, todavía no puedo creer que mi niña esté trabajando para millonarios. Solo prométeme que no vas a cambiar». Isabela sonrió mientras desempacaba. «No voy a cambiar, ma. Sigo siendo la misma». Pero mientras acomodaba su ropa en el closet, no podía evitar sentir que su vida estaba a punto de transformarse completamente. A las 5:30 de la mañana, el despertador de Isabela sonó con la melodía de mariachi que había elegido para no olvidar sus raíces. Se levantó de inmediato, nerviosa y emocionada a partes iguales. Había planchado su mejor traje sastre la noche anterior, una falda negra hasta la rodilla
y un blazer del mismo color, combinado con una blusa blanca y zapatos de tacón medio que había comprado especialmente para la ocasión. Se duchó rápidamente y se secó el cabello dejándolo suelto sobre los hombros. Un poco de maquillaje natural y estaba lista. Desayunó un café con pan tostado mientras repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre Delgado & Asociados. El edificio corporativo se alzaba imponente en Polanco, una torre de cristal y acero de 20 pisos que reflejaba el cielo matutino. Isabela llegó media hora antes de su cita, así que se quedó en la cafetería de enfrente, observando a los ejecutivos que entraban y salían con pasos apresurados y trajes caros. A las 8 en punto, se presentó en recepción. Una mujer elegante de unos 40 años, con el cabello perfectamente peinado en un chongo, la atendió. «Buenos días. Vengo a mi primer día de trabajo. Soy Isabela Morales, del Departamento de Diseño». La recepcionista la miró de arriba a abajo con una sonrisa profesional. «Bienvenida. El licenciado Delgado está en una junta, pero la arquitecta Patricia Vázquez la está esperando en el piso 15. El elevador subió silenciosamente mientras Isabela trataba de controlar sus nervios. Las puertas se abrieron revelando un espacio moderno y minimalista, con paredes blancas, pisos de mármol y enormes ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Isabela, una mujer de mediana edad, se acercó con una sonrisa genuina. Tenía el cabello corto y canas que no se molestaba en ocultar. Vestía un vestido azul marino y emanaba la seguridad de alguien que ha trabajado años para ganarse su lugar. «Soy Patricia Vázquez, directora del Departamento de Diseño. Bienvenida al equipo». «Mucho gusto, arquitecta. Es un honor estar aquí». Patricia la guió por un recorrido por las oficinas. Los espacios eran impresionantes. Salas de juntas con paredes de cristal, estaciones de trabajo con computadoras de última generación y maquetas de proyectos que Isabela reconoció de revistas especializadas. «Trabajamos principalmente en desarrollos residenciales de lujo y complejos comerciales», explicó Patricia mientras caminaban. «El licenciado Delgado es muy exigente con los detalles, pero también reconoce el talento cuando lo ve. Por eso estás aquí». Se detuvieron frente a una estación de trabajo equipada con 2 monitores, una tableta digitalizadora y todos los programas de diseño más actualizados. «Este será tu lugar. Tu primer proyecto será colaborar en el diseño de un complejo residencial en Las Lomas. Es un proyecto importante, así que espero lo mejor de ti». Isabela se sentó en la silla ergonómica, sintiéndose como si estuviera en un sueño. «No la voy a decepcionar». «Lo sé», dijo Patricia con una sonrisa maternal. «Ah, una cosa más. El licenciado Delgado suele hacer recorridos por los departamentos sin previo aviso. No te pongas nerviosa si lo ves por aquí. Es serio, pero justo». Durante la mañana, Isabela se sumergió en los planos del proyecto. Era un desarrollo de departamentos de lujo, pero ella notó inmediatamente algunas oportunidades de optimización en el uso del espacio y la entrada de luz natural. Tomó notas detalladas y comenzó a esbozar algunas ideas. Cerca del mediodía, sintió una presencia detrás de ella. Se volvió y se encontró con un hombre alto, de aproximadamente 35 años, vestido con un traje gris perfectamente cortado. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás, facciones marcadas y unos ojos café oscuro que parecían evaluarlo todo con precisión quirúrgica. «Señorita Morales», dijo con una voz grave y controlada, «soy Santiago Delgado». Isabela se levantó rápidamente, casi tropezando con la silla. «Mucho gusto, licenciado. Es un honor conocerlo». Santiago observó los bocetos en su escritorio durante unos segundos que se sintieron eternos. «Veo que tiene ideas sobre el proyecto de Las Lomas». «Sí, señor. Creo que podríamos optimizar el aprovechamiento de la luz natural en los departamentos del lado norte y...» Isabela se detuvo, preocupada de estar hablando demasiado. «Continúe», dijo Santiago, acercándose para ver mejor los bocetos. Isabela respiró profundo y explicó sus ideas con la pasión que siempre sentía por la arquitectura. Santiago escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Interesante», fue todo lo que dijo antes de alejarse. Patricia se acercó cuando Santiago desapareció en el elevador. «¿Qué opinas de nuestro jefe?» «Intimidante», confesó Isabela. Patricia se rió. «Todos pensamos lo mismo al principio.
pero es brillante, y cuando te ganas su respeto, no hay mejor jefe en toda la ciudad. Isabela miró hacia el elevador donde había desaparecido Santiago Delgado, sin imaginar que él también había notado algo especial en ella. Las siguientes 2 semanas pasaron como un torbellino para Isabela. Cada día llegaba temprano a la oficina, se sumergía en los proyectos y regresaba a su casa al anochecer, agotada pero satisfecha. Sus ideas sobre el proyecto de las lomas habían sido implementadas, y Patricia no escatimaba en elogios sobre su trabajo. «Tienes un ojo especial para los espacios», le había dicho esa mañana mientras revisaban los planos modificados. «El licenciado Delgado quedó impresionado con tus propuestas». Isabela se sonrojó. Desde aquel primer encuentro, Santiago Delgado había pasado por su estación de trabajo 3 veces más, siempre serio, siempre observador, siempre dejándola con la sensación de que había un examen que no sabía si estaba aprobando. Esa noche, después de un día particularmente intenso trabajando en los detalles del lobby principal, Isabela llegó a su casa con dolor de cabeza y los hombros tensos. Había sobrevivido a su primera quincena en el trabajo más importante de su vida, pero su cuerpo le estaba pasando factura. Se preparó una cena ligera, quesadillas con queso Oaxaca que había comprado en el mercado local, acompañadas de salsa verde que le recordaba la de su madre. Mientras comía, revisó sus finanzas en una libreta donde anotaba cada gasto. Le quedaba dinero suficiente para el mes, pero tendría que ser cuidadosa. Después de lavar los platos, se sentó en el sofá e intentó leer un libro de arquitectura sustentable, pero las letras se difuminaban ante sus ojos cansados. El estrés de adaptarse a la nueva ciudad, el nuevo trabajo y la nueva rutina estaba afectándola más de lo que quería admitir. Miró hacia la puerta del patio trasero. La alberca la llamaba con su agua cristalina que brillaba bajo las luces del jardín. Desde que se había mudado, no había tenido tiempo de disfrutarla realmente. «¿Por qué no?», se dijo a sí misma. Se dirigió a su habitación y buscó en el cajón su traje de baño, un bikini azul marino que había comprado años atrás para unas vacaciones familiares en Puerto Vallarta. Pero cuando se lo puso y se miró al espejo, se dio cuenta de que había perdido peso con el estrés. Le quedaba un poco suelto. Regresó a la sala y miró nuevamente hacia la alberca. La noche era perfecta, cálida pero no sofocante, con una brisa ligera que movía las hojas de los árboles. La casa estaba en silencio, rodeada por la privacidad que le daban las paredes altas. Una idea impulsiva cruzó por su mente. ¿Cuándo volvería a tener la oportunidad de nadar completamente libre, sin preocupaciones, sin la presión de aparentar? En Guadalajara vivía con su familia y aquí finalmente tenía su propio espacio. Sin pensarlo más, se quitó el bikini y lo dejó sobre una silla del patio. El aire nocturno acarició su piel mientras se dirigía hacia la alberca. El agua estaba perfecta, ni muy fría ni muy tibia. Se sumergió lentamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba cada músculo de su cuerpo. Flotó boca arriba, mirando las estrellas que apenas se distinguían entre las luces de la ciudad. Por primera vez en semanas, se sintió completamente en paz. Nadó de un extremo al otro de la pequeña alberca con brazadas lentas y relajadas. El agua la envolvía como un abrazo, lavando el cansancio del día y las preocupaciones del mañana. Se permitió este momento de libertad absoluta, de conexión consigo misma. No sabía que en la terraza de la casa vecina una figura observaba desde las sombras. Santiago Delgado no podía dormir. Era las 11 de la noche y llevaba 3 horas dando vueltas en la cama, con la mente acelerada repasando los detalles del proyecto de expansión internacional que tenía programado para el siguiente año. El insomnio era un viejo compañero que lo visitaba cada vez que el estrés se intensificaba. Se levantó y se puso una bata de seda negra sobre el pantalón del pijama. Su recámara principal ocupaba toda la planta alta de la mansión, con enormes ventanales que daban a una terraza privada. Era su refugio cuando el mundo de los negocios se volvía asfixiante. Salió a la terraza con una copa de whisky en la mano, respirando el aire nocturno que ayudaba a calmar su mente inquieta. Desde ahí tenía una vista panorámica de su jardín perfectamente cuidado, y más allá de la pequeña casa que se había rentado recientemente. Había notado movimiento en esa propiedad las últimas semanas.
Una mujer joven había llegado a vivir ahí, pero nunca le había prestado mucha atención. Su vida estaba demasiado ocupada para fijarse en los vecinos, pero esa noche, las luces del patio trasero de la casa vecina estaban encendidas y algo captó su atención periférica. Al principio pensó que había sido su imaginación, pero cuando dirigió la mirada hacia la alberca, se quedó paralizado. Una mujer nadaba en completa libertad, su silueta moviéndose con gracia natural en el agua iluminada. Santiago se quedó inmóvil, con la copa a medio camino hacia sus labios, completamente cautivado por la escena. No era voyerismo lo que sentía, era algo mucho más profundo y perturbador. La naturalidad con la que ella se movía, la paz que emanaba de cada brazada, la forma en que parecía estar en perfecta armonía con el momento, todo eso contrastaba dramáticamente con el mundo de tensión y control en el que él vivía constantemente. Cuando ella se volteó hacia su dirección para nadar hacia el otro extremo, Santiago pudo distinguir sus facciones bajo la luz de la alberca. Su respiración se cortó. Era Isabela Morales, la nueva arquitecta de su empresa. La joven que había llegado de Guadalajara, con ideas frescas y una pasión por su trabajo que había logrado impresionarlo. Debería apartarse, regresar a su habitación y olvidar lo que había visto. Era lo correcto, lo profesional, pero sus pies parecían estar pegados al suelo de mármol de la terraza. Isabela flotaba boca arriba, completamente relajada, ajena a que estaba siendo observada. En la oficina, Santiago la había visto siempre tensa, concentrada, tratando de demostrar su valía. Pero en ese momento, libre de las expectativas y presiones del mundo laboral, era una persona completamente diferente. Santiago sintió algo que no había experimentado en años, una atracción que iba más allá de lo físico. Era una conexión inexplicable con esa libertad, esa autenticidad que él había perdido en algún punto de su ascenso al éxito. Cuando Isabela finalmente salió de la alberca y se envolvió en una toalla, Santiago se retiró silenciosamente hacia su habitación. Pero el sueño no llegó esa noche. Su mente no podía dejar de reproducir esa imagen de libertad y naturalidad que lo había impactado tan profundamente. Al día siguiente, mientras se preparaba para ir a la oficina, Santiago se encontraba en un estado mental extraño. Durante años, había mantenido una separación absoluta entre su vida personal y profesional. Las empleadas de su empresa eran exactamente eso, empleadas. Nunca había cruzado esa línea. Pero mientras su chofer lo llevaba hacia Polanco, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Isabela nadando con esa libertad absoluta. Se preguntaba si ella sabría que él vivía en la casa de al lado. Se preguntaba si volvería a nadar esa noche. Cuando llegó a la oficina, tomó una decisión impulsiva. En lugar de dirigirse directamente a su despacho en el piso 20, se bajó en el piso 15. Quería ver a Isabela con otros ojos. Quería entender qué era lo que lo había cautivado tanto la noche anterior. La encontró concentrada en su computadora, con el cabello recogido en una cola de caballo y una expresión de completa concentración. Vestía un vestido azul marino sencillo pero elegante, y había algo en su postura que le recordó la gracia con la que se había movido en el agua. «Señorita Morales», dijo acercándose a su estación de trabajo. Isabela levantó la vista, sorprendida. «Buenos días, licenciado. ¿Necesita algo?» Santiago miró los planos en su pantalla. Era el diseño de los jardines del complejo de las Lomas. «Veo que está trabajando en las áreas verdes». «Sí, señor. Creo que podríamos integrar un sistema de captación de agua de lluvia que beneficie tanto el costo como la sustentabilidad del proyecto». Santiago asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba si Isabela recordaría esa sensación de libertad cuando estuviera en la alberca nuevamente, si sabría el efecto que había causado en él, sin siquiera saberlo. «Bien pensado», fue todo lo que logró decir antes de alejarse, llevándose consigo una confusión que no había sentido en años. Los siguientes días, Isabela notó un cambio sutil pero constante en el comportamiento de Santiago Delgado. El hombre que antes aparecía esporádicamente por su área de trabajo, ahora parecía encontrar razones para pasar por ahí al menos una vez al día. «Señorita Morales», le dijo ese martes por la mañana, deteniéndose junto a su escritorio, «me gustaría revisar personalmente sus propuestas para el sistema de captación de agua.
Isabela levantó la vista, sorprendida. Era la primera vez que el licenciado Delgado solicitaba una revisión personal de su trabajo. Normalmente, todo pasaba por Patricia. Por supuesto, señor. ¿Cuándo le conviene? Esta tarde a las 5 en mi oficina. Cuando Santiago se alejó, Patricia se acercó con una expresión curiosa. ¿Sabes qué significa eso? ¿El qué?, preguntó Isabela, sintiendo mariposas en el estómago. Santiago nunca, y digo nunca, revisa personalmente el trabajo de Arquitectos Junior. Eso es trabajo mío o de los seniors. Algo has hecho muy bien o muy mal. Isabela pasó el resto del día nerviosa, repasando una y otra vez sus propuestas, buscando errores que pudieran haber provocado la atención especial del jefe. A las 5 en punto, se presentó en el piso 20 con una carpeta llena de documentos y planos. La secretaria de Santiago, una mujer elegante de unos 50 años, la hizo pasar inmediatamente. La oficina era impresionante. Ventanales del piso al techo con vista a toda la ciudad, muebles de diseño moderno en tonos grises y negros y una colección de maquetas de los proyectos más exitosos de la empresa. Santiago estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el horizonte. Cuando se volvió hacia ella, Isabela notó algo diferente en su expresión. Seguía siendo serio, pero había una intensidad en su mirada que no había visto antes. «Siéntese, por favor», le dijo señalando las sillas frente a su escritorio. Isabela se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la carpeta. Santiago se acercó, pero en lugar de sentarse detrás de su escritorio, tomó la silla junto a ella. La proximidad la puso aún más nerviosa. «Sus propuestas son innovadoras», comenzó Santiago, tomando los planos de sus manos. Sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio, y Isabela sintió una descarga eléctrica que esperaba que él no hubiera notado. «Gracias, señor. He estado investigando mucho sobre arquitectura sustentable». Santiago desplegó los planos sobre el escritorio, inclinándose para estudiarlos. Isabela podía percibir su colonia, una mezcla masculina y sofisticada que la distraía de sus explicaciones técnicas. «Explíqueme este sistema de captación», dijo Santiago, señalando una sección del plano. Isabela se acercó para mostrarle los detalles, consciente de que sus brazos casi se tocaban. Mientras hablaba sobre flujos de agua y sistemas de filtración, notó que Santiago la miraba más a ella que a los planos. «Es impresionante», dijo él cuando ella terminó la explicación. «¿Dónde aprendió sobre estos sistemas?» «En la universidad, pero también he estado estudiando por mi cuenta. En Guadalajara hay varios proyectos similares que visité durante mi carrera». «¿Extraña Guadalajara?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era personal, algo que no esperaba de alguien tan profesional como Santiago Delgado. «A veces», confesó Isabela, «extraño a mi familia, la comida de mi madre, las tradiciones, pero también estoy emocionada por estar aquí, por la oportunidad de trabajar en proyectos como este». Santiago asintió, pero había algo melancólico en su expresión. «Es importante mantener las raíces, no perder la esencia de quién somos cuando alcanzamos el éxito». Isabela lo miró con curiosidad. Por un momento, el poderoso empresario parecía vulnerable, como si estuviera compartiendo algo más profundo que una observación casual. «¿Usted es de aquí, de la Ciudad de México?», se atrevió a preguntar. «No», respondió Santiago, alejándose ligeramente. «Soy de Puebla. Llegué aquí hace 15 años, con nada más que ambición y una maleta». La confesión creó un momento de conexión inesperada entre ellos. Isabela se dio cuenta de que Santiago había recorrido un camino similar al suyo, aunque obviamente con resultados muy diferentes. «Debe haber sido difícil», dijo suavemente. «Lo fue, pero valió la pena». Santiago se levantó abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que había compartido demasiado. «Sus propuestas están aprobadas. Implementaremos el sistema de captación en todo el complejo». Isabela se levantó también, sorprendida por el cambio súbito en el ambiente. «Gracias, señor. No lo defraudaré. Estoy seguro de ello». Santiago le extendió la mano para despedirse. Cuando Isabela la tomó, él la sostuvo un segundo más de lo necesario. «Que tenga una buena tarde, señorita Morales». Isabela salió de la oficina con la cabeza dando vueltas. Había algo en la forma en que Santiago la había mirado, en la manera en que había hablado sobre sus raíces, que le daba a entender que aquella reunión había sido sobre algo más que sistemas de captación de agua. Esa noche,
Isabela llegó a casa con una extraña mezcla de euforia y confusión. La aprobación de sus propuestas era un triunfo profesional importante, pero no podía quitarse de la cabeza la intensidad con la que Santiago la había mirado durante la reunión. Se preparó una cena rápida, mientras repasaba cada detalle de la conversación. La forma en que él había compartido información personal sobre sus orígenes en Puebla, la manera en que había sostenido su mano al despedirse, la melancolía en su voz cuando habló sobre no perder las raíces. «No te hagas ilusiones, Isabela», se dijo a sí misma mientras lavaba los platos. «Es tu jefe. Probablemente así es con todo el mundo». Pero en el fondo sabía que no era cierto. Patricia había sido clara. Santiago Delgado no tenía reuniones personales con Arquitectos Junior. Algo estaba pasando, aunque no sabía exactamente qué. El calor de la noche era agobiante. A pesar de que había encendido el ventilador, su pequeña casa se sentía sofocante. Miró hacia la alberca a través de la ventana de la cocina. El agua se veía refrescante bajo las luces del jardín. Durante las últimas 2 semanas, nadar se había convertido en su ritual nocturno favorito. Era el único momento del día en que podía desconectarse completamente del trabajo, de las presiones, de la constante sensación de tener que demostrar su valía. Se dirigió a su habitación y se quitó el vestido azul marino que había usado durante la reunión. En lugar de ponerse el bikini, decidió nuevamente nadar libremente. La sensación de libertad absoluta que había experimentado esa primera noche se había vuelto adictiva. El agua estaba perfecta. Se sumergió completamente, sintiendo cómo el frescor lavaba el estrés del día. Flotó boca arriba, mirando las estrellas que brillaban débilmente entre las luces de la ciudad, y permitió que su mente vagara. Pensó en la conversación con Santiago, en la forma en que sus ojos se habían suavizado cuando habló de Puebla. Se preguntaba qué lo habría llevado a dejar su ciudad natal, qué sacrificios habría hecho para llegar donde estaba ahora. Nadó con brazadas largas y lentas, perdida en sus pensamientos, sin saber que una vez más estaba siendo observada desde la terraza de la casa vecina. Santiago había intentado concentrarse en los informes financieros que tenía sobre su escritorio, pero las cifras se difuminaban ante sus ojos cada vez que recordaba la tarde con Isabela. La manera en que ella había explicado sus proyectos con tanta pasión, cómo se había sonrojado cuando él compartió detalles de su pasado, la electricidad que había sentido cuando sus manos se tocaron. A las 11 de la noche, abandonó los documentos y se dirigió a su terraza con una copa de vino tinto. Necesitaba aire fresco para aclarar su mente y entender qué estaba sucediendo con él. Hacía años que no se sentía atraído hacia alguien de esa manera. Su vida amorosa había consistido en relaciones superficiales con mujeres de su mismo círculo social, relaciones que nunca llegaban a nada profundo, porque él nunca permitía que nadie se acercara realmente. Pero Isabela era diferente. Había algo auténtico en ella, una sinceridad que contrastaba con el mundo artificial en el que él se movía diariamente. Cuando vio las luces encendidas en el patio de la casa vecina, su corazón se aceleró. Se acercó discretamente al borde de la terraza, manteniéndose en las sombras. Isabela estaba en la alberca nuevamente, nadando con esa gracia natural que lo había cautivado la primera vez. Esta vez, Santiago se permitió observar más detenidamente, no como un voyeur, sino como alguien que admiraba la belleza pura de un momento de libertad absoluta. Ella parecía estar en perfecta armonía consigo misma, libre de las máscaras y defensas que todos usaban en el mundo profesional. Era exactamente como él recordaba haberse sentido años atrás, antes de que el éxito y las responsabilidades construyeran muros alrededor de su corazón. Santiago se quedó ahí durante largo tiempo, no solo admirando la belleza física de Isabela, sino envidiando esa capacidad suya de desconectarse del mundo y simplemente ser. Él había perdido esa habilidad en algún punto del camino, y verla a ella le recordaba todo lo que había sacrificado para llegar donde estaba. Cuando Isabela finalmente salió de la alberca, Santiago se retiró a su habitación con una decisión tomada. No podía seguir fingiendo que lo que sentía era solo interés profesional. Tenía que encontrar una manera de acercarse a ella, de conocer a la persona real detrás de la arquitecta talentosa.
pero también sabía que tenía que ser cuidadoso. Isabela trabajaba para él, y la última cosa que quería era ponerla en una posición incómoda o comprometerla profesionalmente. Mientras se quedaba despierto mirando el techo, Santiago comenzó a planear cómo acercarse a Isabela de una manera que fuera apropiada, pero que también le permitiera conocerla más allá de los confines de la oficina. No sabía que al día siguiente el destino le daría exactamente esa oportunidad. El viernes por la mañana, Isabela despertó con dolor de garganta y una sensación de mareo que la obligó a quedarse en cama más tiempo del habitual. Había estado trabajando intensamente toda la semana, y su cuerpo finalmente le estaba pasando factura. Llamó a la oficina para reportar que se sentiría enferma y que trabajaría desde casa ese día. Patricia fue comprensiva y le dijo que se cuidara, que los planos podían esperar hasta el lunes. Isabela pasó la mañana en pijama, trabajando desde su laptop en la mesa del comedor mientras bebía té de manzanilla que había comprado en el mercado local. Pero al mediodía se dio cuenta de que necesitaba medicinas y no tenía nada en casa para combatir los síntomas de la gripe que sentía que se aproximaba. Se vistió con unos jeans, una blusa blanca sencilla y tenis. Se recogió el cabello en una cola de caballo despeinada y salió hacia la farmacia más cercana. No se molestó en maquillarse. Total, no vería a nadie conocido. La farmacia estaba a unas 4 cuadras de su casa, en una pequeña plaza comercial que tenía también un supermercado y una cafetería. Mientras esperaba en la fila para pagar las pastillas para la garganta y el antigripal, escuchó una voz familiar detrás de ella. «¿Señorita Morales?» Isabela se volteó y se encontró cara a cara con Santiago Delgado. Pero este no era el ejecutivo impecablemente vestido que conocía de la oficina. Llevaba jeans oscuros, una camisa blanca de manga larga remangada hasta los codos y zapatos casuales. En las manos tenía una canasta con artículos de limpieza y algunos comestibles. «Licenciado Delgado», dijo Isabela, sorprendida y súbitamente consciente de su apariencia desaliñada. «¿Qué hace por aquí?» Santiago sonrió, y era una sonrisa diferente a la que había visto en la oficina. Más relajada, más genuina. «Vivo cerca de aquí. ¿Está enferma?» Patricia mencionó que trabajaría desde casa. «Solo un poco de dolor de garganta», respondió Isabela, sintiendo que sus mejillas se calentaban. «Nada grave». «Siguiente», gritó la cajera, y Isabela se dio cuenta de que era su turno. Pagó rápidamente sus medicinas, esperando poder escapar de la situación incómoda, pero Santiago se acercó cuando ella terminó. «¿Necesita que la lleve a casa? No debería caminar si se siente mal». Isabela estaba a punto de declinar cortésmente cuando una ola de mareo la golpeó. Santiago la tomó suavemente del brazo para estabilizarla. «Está más enferma de lo que pensaba», dijo con preocupación genuina. «Vamos, mi auto está aquí afuera». Isabela no tuvo fuerzas para protestar. Santiago pagó sus compras rápidamente y la guió hacia un BMW negro estacionado bajo la sombra de un árbol. Le abrió la puerta del pasajero como todo un caballero. «¿En qué dirección?», preguntó mientras encendía el motor. «Magnolias 47», respondió Isabela, recargando la cabeza en el asiento. El aire acondicionado del auto la hizo sentir inmediatamente mejor. Santiago condujo en silencio durante unos minutos, pero Isabela notó que ocasionalmente la miraba de reojo, como para asegurarse de que estuviera bien. «¿Ha vivido mucho tiempo en esta zona?», preguntó Isabela tratando de llenar el silencio. «Unos 5 años», respondió Santiago. «Es tranquilo, pero no muy lejos del centro. Me gusta poder escapar del ruido de la ciudad cuando termino de trabajar». Llegaron a la calle Magnolias en pocos minutos. Santiago estacionó frente a la casa de Isabela y apagó el motor. «¿Necesita ayuda para llegar a la puerta?», preguntó. «No, estoy bien. Gracias por traerme». Isabela abrió la puerta, pero Santiago también bajó del auto. «Permíteme al menos acompañarla hasta la puerta. No me perdonaría si algo le pasara». Caminaron por el sendero hacia la entrada de la casa. Isabela buscó las llaves en su bolsa, pero las manos le temblaban ligeramente por la debilidad. «¿Está segura de que está bien?». Santiago parecía genuinamente preocupado. «Sí, solo necesito descansar y tomar las medicinas». Santiago dudó un momento antes de hablar. «No quiero ser inapropiado, pero ¿tiene algo de comer en casa? Cuando uno está enfermo,
Es importante mantenerse bien alimentado. Isabela pensó en su refrigerador casi vacío. Había planeado ir al supermercado el fin de semana. Tengo algunas cosas, mintió. Santiago la miró con una expresión que sugería que no le creía. ¿Le molestaría si le preparo algo rápido? Cocino bastante bien y tengo algunos ingredientes en el auto que compré para mi casa. Isabela lo miró sorprendida. La idea de Santiago Delgado, el poderoso empresario, cocinando para ella, era tan surreal que casi se rió. No puede hacer eso, señor. Es mi jefe y está en su día libre. Hoy no soy su jefe, dijo Santiago con una sonrisa suave. Soy solo un vecino que se preocupa por alguien que se siente mal. Antes de que Isabela pudiera protestar más, Santiago ya estaba caminando de regreso hacia su auto para buscar los ingredientes. Isabela se quedó parada en la puerta de su casa, viendo cómo Santiago Delgado regresaba con una bolsa de compras en las manos. La surrealidad de la situación la tenía completamente desconcertada. Su jefe millonario estaba a punto de entrar a su modesta casa para cocinarle mientras ella estaba enferma. ¿Está seguro de esto?, preguntó una vez más mientras abría la puerta. Completamente, respondió Santiago, entrando detrás de ella. Isabela se sintió súbitamente cohibida por la sencillez de su casa comparada con lo que Santiago debía estar acostumbrado. Los muebles básicos, la decoración modesta, las fotos familiares pegadas en el refrigerador con imanes del Mundial de Fútbol. Su casa es muy acogedora, dijo Santiago como si hubiera leído sus pensamientos. Me recuerda a la casa de mis padres en Puebla. Isabela lo observó mientras él se dirigía naturalmente hacia la cocina, dejando la bolsa sobre la barra del desayunador. Se quitó la camisa blanca y se quedó con una camiseta gris que revelaba una complexión atlética que Isabela no había imaginado bajo los trajes de oficina. ¿Dónde guarda las ollas?, preguntó Santiago, abriendo las alacenas con la familiaridad de alguien acostumbrado a moverse en cocinas ajenas. En la alacena de abajo, a la izquierda, respondió Isabela, sentándose en uno de los bancos del desayunador para observarlo. Santiago comenzó a sacar ingredientes de la bolsa: pollo, verduras frescas, arroz, especias. Voy a prepararle una sopa de pollo con verduras. Es lo mejor para cuando uno está enfermo. Isabela lo observó trabajar con una eficiencia sorprendente. Cortó el pollo en trozos perfectos, picó apio, zanahorias y cebolla con la destreza de alguien que claramente sabía lo que hacía. Sus movimientos eran seguros y relajados, muy diferentes a la tensión controlada que emanaba en la oficina. ¿Dónde aprendió a cocinar así?, preguntó Isabela, genuinamente curiosa. Santiago sonrió mientras ponía aceite en una olla. Mi madre. Ella insistía en que todos sus hijos, hombres y mujeres, supieran cuidarse solos. Un hombre que no sabe cocinar es un hombre que siempre dependerá de otros, solía decirnos. ¿Tiene hermanos? 3 hermanas y 2 hermanos. Soy el segundo mayor. Santiago comenzó a sofreír la cebolla, llenando la cocina con un aroma delicioso. ¿Y usted? Patricia mencionó que viene de una familia grande. 2 hermanas menores. Yo soy la mayor. Isabela se recargó en la barra, sintiéndose extrañamente relajada a pesar de la situación inusual. Mi madre también insistía en que supiéramos cocinar, pero reconozco que nunca fui tan buena como ella. Seguro cocina mejor de lo que piensa, dijo Santiago, añadiendo el pollo a la olla. Las madres mexicanas tienen una manera especial de enseñar que nunca se olvida. Isabela observó cómo Santiago se movía por su cocina con naturalidad, como si hubiera estado ahí 1000 veces antes. Había algo intensamente íntimo en la situación. Verlo en ropa casual, en su espacio personal, cuidándola cuando se sentía vulnerable. ¿Hace esto seguido? ¿Cocinar para empleadas enfermas?, preguntó, tratando de mantener un tono ligero. Santiago se detuvo por un momento con la cuchara de madera en la mano. Nunca, respondió mirándola directamente. Nunca he hecho esto antes. La honestidad en su respuesta creó un silencio cargado de significado. Isabela sintió que algo había cambiado entre ellos, que habían cruzado una línea invisible que separaba lo profesional de lo personal. ¿Por qué?, se atrevió a preguntar. Santiago volvió a concentrarse en la sopa, añadiendo las verduras, porque cuando la vi en la farmacia, pálida y claramente sintiéndose mal, lo único en lo que pude pensar fue en asegurarme de que estuviera bien. Isabela sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con la fiebre.
Santiago comenzó, usando su nombre por primera vez. Él levantó la vista, sorprendido por la familiaridad, pero sonrió. Me gusta cómo suena mi nombre cuando usted lo dice. En ese momento, Isabela se dio cuenta de que había dejado de ser simplemente la empleada nueva que admiraba a su jefe exitoso. Algo más profundo estaba naciendo entre ellos, algo que la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. La sopa estará lista en 20 minutos, dijo Santiago, ajustando el fuego. ¿Por qué no va a descansar al sofá? Yo me encargo de todo. Isabela quiso protestar, pero se sentía débil, y Santiago parecía tener todo bajo control. Se acurrucó en el sofá con una manta, desde donde podía ver a Santiago moviéndose cómodamente por su cocina. Por primera vez desde que había llegado a la Ciudad de México, se sintió verdaderamente cuidada. Y por primera vez en años, Santiago Delgado se sintió útil de una manera que no tenía nada que ver con el dinero o el poder. La sopa estaba deliciosa. Isabela no recordaba la última vez que alguien había cocinado para ella con tanto cuidado. Santiago se había sentado en la silla frente al sofá, observándola comer con una satisfacción silenciosa que la hacía sentir extrañamente mimada. «Está increíble», dijo Isabela después de varias cucharadas. Su madre estaría orgullosa. Santiago sonrió con nostalgia. Ella falleció hace 3 años. Un cáncer que avanzó muy rápido. «Lo siento mucho», dijo Isabela dejando la cuchara en el plato. «¿Pudo estar con ella?» «Al final sí, pero perdí mucho tiempo que podría haber pasado con ella». Santiago miró hacia la ventana con una expresión melancólica. «Durante años estuve tan obsesionado con construir el negocio, con demostrar que podía triunfar, que relegué todo lo demás a segundo plano». Isabela notó la vulnerabilidad en su voz. Este no era el empresario inquebrantable que conocía de la oficina. Era un hombre que cargaba con remordimientos y pérdidas, pero logró su sueño, dijo suavemente. Su empresa es una de las más exitosas del país. ¿A qué costo? Santiago la miró directamente. Tengo todo lo que pensé que quería, pero cuando llego a casa por las noches no hay nadie esperándome. No hay risas, no hay conversaciones sobre el día, no hay vida real. Isabela sintió un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con la enfermedad. ¿Nunca se casó? Estuve comprometido una vez hace 5 años, con una mujer de mi círculo social, alguien que mis socios consideraban apropiada. Santiago se levantó y caminó hacia la ventana, pero me di cuenta de que estábamos juntos por las razones equivocadas. Ella quería el estilo de vida, yo quería la imagen de estabilidad. No había amor real. ¿Qué pasó? Terminé el compromiso 3 semanas antes de la boda. Fue un escándalo en nuestro círculo, pero fue lo correcto. Se volteó hacia Isabela. Desde entonces he tenido relaciones, pero nada profundo, nada real. Isabela dejó el plato vacío en la mesa de centro, sintiendo que la conversación había tomado un rumbo muy personal. ¿Por qué me cuenta todo esto? Santiago regresó al sofá, pero esta vez se sentó en el otro extremo, más cerca de ella, porque cuando la vi nadando en su alberca, Isabela se quedó helada. ¿Me vio? Santiago asintió, pero no había nada perverso en su expresión, solo una honestidad que la desarmó completamente. Mi terraza da hacia su patio. He tenido insomnio últimamente y la he visto nadar algunas noches. Isabela se cubrió la cara con las manos mortificada. Dios mío, esto es humillante. No. Santiago se acercó más, tomando suavemente sus manos para apartarlas de su cara. No es humillante, es hermoso. Isabela lo miró a los ojos, viendo una intensidad que la hizo temblar. No entiendo. En esos momentos, usted es completamente libre, completamente auténtica. Es todo lo que yo perdí en el camino hacia el éxito. Santiago mantuvo sus manos entre las suyas. Verla así me recordó lo que significa estar verdaderamente vivo. Santiago, Isabela sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. Sé que esto es complicado. Sé que soy su jefe y que esto cruza todas las líneas profesionales, continuó Santiago, pero no puedo fingir que lo que siento por usted es solo respeto profesional. Isabela liberó sus manos suavemente. ¿Qué está diciendo exactamente? ¿Qué me importa? Que cuando supe que estaba enferma, lo único que quería era asegurarme de que estuviera bien. Que cuando la veo trabajar con tanta pasión, me inspira de maneras que no había sentido en años. Isabela se levantó del sofá necesitando espacio para procesar lo que acababa de escuchar.
Esto es muy confuso para mí. Usted es Santiago Delgado. Yo soy solo una arquitecta de Guadalajara que lleva 3 semanas en su empresa. Santiago se levantó también, pero mantuvo la distancia. Para mí no es solo nada. Es la mujer más auténtica y talentosa que he conocido en años. Es alguien que me recuerda qué se siente ser humano. Isabela se acercó a la ventana del patio, mirando hacia la alberca donde había nadado tantas noches, sin saber que él la observaba. ¿Y qué espera que pase ahora? No lo sé, admitió Santiago. Solo sé que no quiero fingir que esto no está pasando entre nosotros. Isabela se volteó hacia él. ¿Y mi trabajo, mi carrera? Si esto sale mal... Su trabajo está seguro sin importar lo que pase entre nosotros, dijo Santiago firmemente. Eso se lo prometo. Isabela lo estudió, buscando cualquier señal de que esto fuera solo un capricho de un hombre poderoso, acostumbrado a obtener lo que quería. Pero lo que vio en sus ojos era vulnerabilidad genuina, una necesidad real de conexión humana. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Santiago asintió. Por supuesto. Solo no deje que el miedo la detenga de considerar lo que podríamos tener juntos. Se acercó a ella lentamente, le puso una mano suave en la mejilla y le dio un beso tierno en la frente. Cuídese, y si necesita algo, cualquier cosa, solo llámeme. Después de que Santiago se fue, Isabela se quedó en el sofá, abrazando la manta, con su mente dando vueltas. En una sola tarde su vida había cambiado completamente. Su jefe millonario le había confesado que la observaba nadar, que se había enamorado de su autenticidad y que quería algo más que una relación profesional con ella. Y lo más aterrador de todo era que ella sentía lo mismo. Isabela pasó todo el fin de semana en un estado de agitación emocional que nada tenía que ver con la gripe. El lunes por la mañana se presentó en la oficina sintiéndose físicamente recuperada, pero mentalmente más confundida que nunca. Había repasado la conversación con Santiago cientos de veces. La vulnerabilidad en su voz cuando habló de su madre, la manera en que había cuidado de ella sin esperar nada a cambio, la honestidad con la que había confesado sus sentimientos. «Te ves mejor», le dijo Patricia, cuando se acercó a su escritorio. «¿Ya se te quitó la gripe?» «Sí, mucho mejor, gracias». Isabela encendió su computadora, tratando de parecer normal, mientras su corazón se aceleraba cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pensando que podría ser Santiago. No lo vio en toda la mañana. Patricia mencionó que tenía reuniones con inversionistas internacionales, lo cual le dio a Isabela tiempo para trabajar sin la tensión de un posible encuentro. Pero a la hora del almuerzo, mientras comía sola en la cafetería del edificio, sintió una presencia familiar. Santiago se acercó a su mesa con una bandeja de comida, vestido impecablemente con un traje gris oscuro que contrastaba dramáticamente con la imagen casual del viernes en su cocina. «¿Puedo sentarme?», preguntó formalmente. Isabela asintió, consciente de que varios empleados los estaban observando. No era común que el jefe comiera en la cafetería, mucho menos que se sentara con una empleada junior. «¿Cómo se siente?», preguntó Santiago, manteniendo un tono profesional, pero con una mirada que transmitía preocupación genuina. «Mucho mejor». La sopa ayudó bastante. Isabela se sintió sonrojar al recordar la intimidad de esa tarde. Comieron en silencio durante algunos minutos, ambos conscientes de las miradas curiosas de sus colegas. Finalmente, Santiago habló en voz baja. «He estado pensando en nuestra conversación del viernes». «Yo también», admitió Isabela. «¿Ha llegado a alguna conclusión?» Isabela dejó el tenedor en el plato y lo miró directamente. «Tengo preguntas. Todas las que quiera. Si intentamos... Esto sea lo que sea, ¿cómo funcionaría? ¿Mantendríamos todo en secreto? ¿Cambiaría la dinámica en el trabajo?» Santiago consideró cuidadosamente su respuesta. «No podemos mantenerlo en secreto para siempre, pero podríamos ser discretos al principio. En cuanto al trabajo, preferiría que reportara directamente conmigo en lugar de con Patricia para evitar conflictos de interés. ¿Y si no funciona? ¿Y si en 6 meses decide que fue un error? Entonces tendríamos una conversación honesta al respecto». «Pero Isabela», Santiago se inclinó ligeramente hacia adelante, «no estoy jugando aquí. No es un capricho. Lo que siento por usted es real». Isabela sintió que algo se aflojaba en su pecho, la seriedad en sus palabras,
La manera en que había usado su nombre con tanta ternura, la intensidad en su mirada, todo apuntaba a que Santiago era completamente sincero. «Ya hay algo más», dijo Isabela. «Si hacemos esto, no quiero que piense que mi éxito profesional se debe a nuestra relación personal. Quiero ganarme cada oportunidad». Santiago sonrió, y era esa sonrisa genuina que ella había visto en su cocina. «Ese es exactamente el tipo de integridad que me enamoró de usted». La palabra enamoró quedó suspendida en el aire entre ellos. Santiago se dio cuenta de lo que había dicho, y por un momento pareció vulnerable, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. «¿Enamoró?», repitió Isabela suavemente. Santiago asintió lentamente. «Sí, me enamoré de su pasión por la arquitectura, de su autenticidad, de la manera en que se sumerge completamente en todo lo que hace. Me enamoré de la mujer que nada libremente en su alberca porque encuentra alegría en las cosas simples». Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. Nadie había hablado de ella de esa manera antes. Nadie había visto esas partes de su personalidad como algo valioso, algo digno de amar. «Santiago», comenzó, pero él levantó una mano suavemente. «No me dé una respuesta ahora. Solo piénselo. Pero sepa que, cualquiera que sea su decisión, la respetaré». Santiago se levantó de la mesa dejando su bandeja medio llena. Antes de alejarse,